Este proceso que ustedes en distintos medios de comunicación usted ha salido, de transformación, de modernización del banco, los funcionarios, o por lo menos parte de la gremial de Banca Oficial, señalan que va acompañado de un proceso de privatización de los servicios, que lo que antes hacía el banco, hoy el banco lo contrata para que lo hagan privados. Para darle un poco de contexto, es esperable que una institución como Banco República, orgullosamente centenaria, sea, y es sano creo yo, que sea discutido los cambios, los servicios, que sea exigente la sociedad poniendo una vara. Dijimos en algún momento que es una empresa rentable, pero no hay que conformarse con eso, hay que ir a más. La rentabilidad no es un fin en sí mismo, el banco tiene objetivos para cumplir, pero darle contexto a lo que repasaban los titulares de introducción de la nota, y en ese contexto, en el contexto de un conflicto con diálogo, pero un conflicto gremial, todos estamos acostumbrados a decir los cambios gigantescos que hay en muchísimas industrias, particularmente las industrias de servicios, como la industria financiera, más los cambios de la propia industria financiera en el mundo todo, la robotización, las preocupaciones genuinas por las eliminaciones o pérdida de fuente de trabajo. Entonces uno se cuestiona y piensa que, bueno, es esperable, es nuestra responsabilidad de guiar al Banco República en ese proceso de transformaciones para adaptarse y para liderar. No se trata de adaptarse a las tecnologías para sobrevivir, sino son escalones de productividad y de ganancias que se traducen en beneficios del accionista y sobre todo de los clientes, sobre todo cuando estamos hablando de un banco público. Para poner en contexto, entonces, es esperable, con todo lo que decimos que está pasando, que el Banco República gradualmente, sin golpe de timón, no es una iniciativa de este directorio, tenemos un plan de estratégico a 2020, para el cual el banco se viene preparando hace años, que se ha llevado a través de más de un directorio e implementando muchas iniciativas de nuestros propios técnicos y funcionarios y gerentes que ambicionan un banco cambiante. Y seguramente si tenemos hoy un banco de 120 años es precisamente porque ha hecho transformaciones. En concreto, yo creo que... La gente, estoy recordando en este momento, por ejemplo, el Consejo de Ministros, un vecino que le pregunta al ministro de Economía, le dice, por favor, no cierren la sucursal del Banco República. Y el ministro le responde, vamos a trabajar estos temas con el banco. Bueno, al vecino le decimos lo mismo que le dijo el ministro. El Banco República no está cerrando, ni va a cerrar ninguna de sus sucursales en el interior. Entonces, dentro uno puede explicar unos problemas de comunicación, nuestros clientes. El banco desde el 2014... Pensando en contestar los temas, privatizaciones, cierre de sucursales, en el 2014 ya pasó a operar en alguna de esos 131 sucursales en todo el país. El banco está orgullosamente hace décadas en muchos puntos del país y en muchos lugares, es el único que está, ha pasado a operar 2 o 3 veces por semana en ciudades pequeñas, donde tiene sucursales hace décadas. La primera es la tranquilidad, y nuestros clientes ya lo saben, porque este proceso empezó en el 2014, antes de este directorio, abrir 3 veces por semana. La razón, una razón operativa de logística, sin meternos a hablar del tema de los costos, que bien amerita hablar del tema de los costos, logística operativa, que tiene que ver con... Perdón, estamos tomando agua. Que en muchas de esas localidades, la dotación de funcionarios para abrir todos los días, llueve o truene, se lleva adelante con funcionarios que algunos de ellos, varios, no viven en esa propia localidad, en esa propia ciudad. Se trasladan de otra ciudad donde residen a trabajar allí. Son costos para... Ni siquiera costos, es un tema de logística. La administración de la cosa pública tiene un conjunto de garantías para los trabajadores. El Banco República no puede decidir por sí, ante sí, qué tarea va a hacer el trabajador y dónde la va a hacer. Para trasladarse ciertos kilómetros, en muchos casos se cuenta con la voluntariedad del propio funcionario. Eso es un dato para nosotros. Lo que nosotros hacemos entonces es asegurar la logística adecuándonos a las nuevas condiciones. ¿Cuál es la raya que no hay que cruzar? Porque estas reformas, estos cambios, tienen marcha atrás. Si no hubieran salido, el banco las corrige, ¿verdad? No hay nada escrito a fuego. Era que no se resintiera en absoluto el servicio a los clientes en estas ciudades del interior, donde el banco tiene un rol fundamental a cumplir, también en esos lugares. Usted dice, no hay sucursales ni cajeros que estén cerrando, están cambiando la modalidad. Por supuesto, es decir, atienden 2 o 3 veces por semana, pero no se cierran. Esos son 21 localidades, 21 ciudades del interior, nuestra sucursal hace décadas que está y va a seguir estando, no vamos a cerrar ninguna sucursal del interior. Pero va a cambiar la modalidad. Ya está cambiando, esto pasó desde el 2014, no es un invento de este directorio, nosotros lo apoyamos y tiene que ver con la logística de poder abrir todos los días. ¿Qué pasó? Todas las transacciones que se hacían
antes de pasar a tres veces por semana o 2 veces por semana, se siguen haciendo. En esa misma sucursal hay clientes que tienen preocupación, bueno, ahora mi carpeta no va a estar allí, va a viajar la carpeta del cliente. Eso es una jerga antigua, inclusive la carpeta, que suena a trámite de oficina pública, es la información indispensable del cliente, exigencia al Banco Central y necesidad para el análisis de la información del cliente para transacciones comerciales. No es una carpeta física más, eso se digitaliza, se puede ver de 5 lugares distintos del país. Entonces, aprovechando esta oportunidad... Usted dice, esa carpeta, el vecino de esas localidades, claro, no el cliente del banco, la puede ver aunque el banco esté cerrado ese día. El banco no cierra, ¿sí? Hay 3 veces por semana, 2 veces por semana que hay trabajadores de otras ciudades que no se trasladan allí y se dedican a tareas donde son indispensables y más necesarios. La sucursal, ese trabajo interno, todos los días, aunque el banco no abra sus puertas, se abren las buzoneras, se abre el cajero automático, se acreditan los depósitos que se hicieron y se organiza la sucursal en su tarea. Contamos allí con la comprensión y la adaptación de los vecinos. Básicamente lo que cambió es que muchas transacciones que se hacían en forma presencial por caja se hacen ahora por los cajeros automáticos y el resto de las actividades se siguen haciendo los días que el banco abre. Entonces fue una necesidad extrema del banco reorganizándose. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el banco está ofreciendo nuevos servicios que antes no existían. La tecnología de cajeros ya no es pionera. Hace 30 años que existe en Uruguay y el banco la lideró. Y hoy tenemos el Brow. ¿De qué habla ese vecino, cliente del Brow, cuando le dice al ministro de Economía, por favor, que no cierren? Porque tiene la preocupación de que la sucursal cierre, ¿sí? Y la sucursal no cierra, permanece abierta y da sus servicios. Y el banco se reorganiza de forma tal que abre 2 o 3 veces por semana. Eso con 21 sucursales, hace más de un año que se está haciendo, dio resultados en el sentido de que pudimos cumplir con las preocupaciones de nuestros clientes, atenderlos, y hoy esas sucursales tienen la misma actividad o más actividad que la que tenían un año atrás. A ver, para usted no es ajeno, no solo pasa con el Banco República, que hay toda una discusión que es también de ideas, que es ideológica, vinculada con la presencia del Estado o el retiro del Estado y el avance de los privados. Y sobre eso le quiero preguntar. Bueno, en estas localidades, en estas ciudades que estamos hablando, no hay privados, ¿verdad? Allí el único que está es Brow en materia financiera y va a seguir estando. Eso es el aspecto central y es buena la oportunidad. Este directorio ya lo definió y lo está cumpliendo, ¿verdad? Lo probó, lo que hubo fue un cambio, una preocupación genuina de los clientes y los vecinos en el impacto que puede tener para el sistema de pagos, para el desarrollo y en el imaginario del desarrollo de la ciudad. El banco en esas sucursales lo que hizo fue modificar esta operativa porque no tiene funcionarios en esa propia localidad que la pueden abrir todos los días y lo que hizo fue inversiones en cajeros. Hoy tenemos la banca por internet, son menos los clientes que requieren el dinero en efectivo y una importante transformación que es importante que el banco la haga y la previeron hace años en el Banco República, que es ese banco presencial, ese banco tan bancario, ese banco de 1 a 6, que para atenderse hay que ir presencialmente a un banco, a la sucursal, ese banco de lunes a viernes. Ese banco es un modelo perimido, no lo quieren los clientes, en ningún lado lo quieren los clientes. Y eso lleva a que el banco haya hecho fuertes inversiones en su plataforma web hace años, solo que ahora la estamos difundiendo. Ustedes podrán visto, los televidentes estarán viendo la publicidad que le hacemos y los esfuerzos que el banco está haciendo en no que los clientes se adapten a las nuevas tecnologías, es que el banco haga tecnologías accesibles y amigables con el cliente. Y ese banco supera el modelo de lunes a viernes tan centrado, es un banco que... Ese banco de lunes a viernes presencial que pretende prescindir de la tecnología. La tecnología es vista con preocupación en muchas industrias. No es el caso banco en cuanto a las fuentes de trabajo y la pérdida de fuentes de trabajo. No es el caso Banco República. Todos sabemos que los bancarios no pierden su fuente de trabajo. Es más, lo necesitamos. Estamos procesando en estos días. El lunes le damos la bienvenida a 130 funcionarios nuevos, jóvenes, que ingresan en el Banco República. ¿Cuál es? Y solamente para completarte este modelo, esa idea de que el banco compartíamos que a nivel planetario y en Uruguay las transformaciones en muchas industrias, la preocupación por el cambio tecnológico y las oportunidades que genera. Para el banco es una oportunidad enorme la tecnología de trascender ese modelo presencial que presupone un cliente rehén o cautivo, porque hay que ir a la sucursal y en algunos lugares tenemos la responsabilidad de dar muy buenos servicios de atención porque somos el único, ni siquiera opera la competencia. Presupone un banco entonces monopólico, anticuado y sobre todo del cliente como rehén. Y hoy con la ley de inclusión financiera, estos 250.000 clientes nuevos que tiene el Banco República, aumentó un 40%, es un banco en expansión por donde le miremos,
fueron atendidos por nuestros funcionarios en sucursales. A ver, pero lo que se señala, que el banco cada vez terceriza más servicios. No es correcto. A ver, no es correcto. Le doy un ejemplo. ¿Cuál es el negocio que tiene el Banco República con Red Pagos y Hábitat? Perfecto. Con los llamados, para que la gente se haga la idea, corresponsales. Muy bien. ¿Qué dice por lo menos parte de la gremial? Ellos están haciendo tareas del Banco República, pero el financiamiento y el pago de esas tareas se las hace el Banco República. Claro, Empecemos por ahí. Yo pienso que la privatización es un tema digno de debatirse. En el Banco República, comparado con otras instituciones, las privatizaciones tienen muy escaso desarrollo. Para empezar, no hay privatizaciones en curso, pero no es un problema en sí mismo privatizar o no privatizar. De hecho, están entrando 10 choferes para manejar blindados. El banco hace con servicios propios, ¿sí?, su propio trasplante de caudales. Ahora vamos pensando en el cliente del banco, que nos está mirando, que en muchos lados tiene otro banco donde elegir y en muchos casos depende solamente del Banco República, y esta es la responsabilidad. Los corresponsales no son dos empresas, los corresponsales son, entre Red Pagos, Hábitat, Descantech, tenemos más de 1.500 puntos de atención, 1.500 puntos de atención que son locales de cobranzas, los antiguos locales de cobranzas, y crecientemente, nuestros clientes lo saben, farmacias, pequeños supermercados, almacenes, y con la ley de inclusión financiera solo va a ir creciendo. Eso es una complementariedad de funciones indispensable. Es impensable para nuestros clientes pensar que para hacer transacciones con el Banco República tengo que tener en mi localidad, en mi ciudad, en mi barrio, una sucursal del Banco República. Eso es impensable, insostenible. Los clientes no lo tolerarían. Hace muchos años que la banca viene operando con corresponsales. Esto no es nuevo, lo que cambió es la sensibilidad. Y nosotros tenemos entonces más de 1.500 puntos que atienden donde los bancarios no atendemos. Sábados, domingos, de mañana, de noche. En algunos casos puede estar más cerca de una sucursal bancaria de un cajero nuestro, en otros casos es muy remoto y muchas ciudades, muchas localidades, muchos vecinos ansían y le piden al gobierno que contribuya a la instalación de un corresponsal, de un cajero automático. Entonces, en ese caso, por cada transacción que se hace, un depósito o un retiro de nuestros clientes, elige dónde hacer. Todas las transacciones que se hacen en un corresponsal, que es una cosa que viene del banco desde el 2002. El banco desde el 2002 tiene relación con los servicios de corresponsales. La ley de inclusión financiera y la reglamentación del Banco Central lo reglamentó, lo potenció. Y para nosotros es indispensable para dar servicio de calidad. Es fundamental. Bueno, los oyentes que nos están viendo, los televidentes, lo saben, y es inimaginable ese banco, por más que egoístamente en algunos momentos los bancarios o sectores gremiales puedan reivindicar ese banco del siglo pasado, donde que para hacer cualquier transacción tengo que ir al banco en horario bancario, para nosotros es fundamental. Y una cosa muy importante, todos los servicios que damos por corresponsales los damos nosotros de fuente propia. ¿Sí? Los damos nosotros de fuente propia. ¿Qué quiere decir de fuente propia? Las transacciones de extracción y de depósito que se hacen en un corresponsal, en horarios bancarios y en lugares y días bancarios que nosotros no atendemos, ni está en la agenda que atendamos, ¿sí? Los bancarios no vamos a trabajar sábados y domingos, ni de mañana o de noche. Y las extracciones de depósito efectivo no solo ya tienen el mundo de dinero en electrónico, que es todo otro capítulo, que cada vez menos usa el efectivo, sino que se hacen en cajeros automáticos y buzoneras que están en todas las sucursales de nuestras 131 sucursales y fuera de ellas también. Es más, por cada extracción o depósito que se hace en un corresponsal, hay 3 extracciones o depósitos que se hacen en nuestros cajeros y buzoneras. En ese caso no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, nuestros clientes no lo permitirían. No es una tercerización, podríamos discutir si fuera necesario que hacer tercerizaciones. No le hacemos, no lo es. A ver, es cierto que el Banco República le da dinero a la Agencia Nacional de Desarrollo. La Agencia Nacional de Desarrollo invita... Te interrumpo la pregunta. ¿Bajo qué mecanismo el BROB le daría dinero a la Agencia Nacional de Desarrollo? Bueno, es decir, le digo lo que plantea el representante de la gremial de Banco Oficial, Lorena Lavecchia, dice, el Banco República le da préstamos a los corresponsales a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, que es por ley el FONDES. No entiendo cómo le daría el préstamo. Y bueno, es el FONDES que tiene la INACOP y la Agencia Nacional de Desarrollo Económico. Lo que tú repites de la intervención de tu entrevistada. ¿No es verdad eso? El banco, no, absolutamente no. Alcanza con ver el marco legal de cómo opera. Nos saca de trillo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo lo que creo es que plantea que con ese dinero los corresponsales abren en el interior del país. Es decir, el Banco República... Ya entendí tu pregunta. De vuelta, estamos en el medio de transformaciones muy importantes de la banca y la productividad de la banca.
del Banco República. El Banco República procesó en muy poco corto tiempo un 40% más de clientes, cumpliendo con su rol, porque nosotros, déjame darle necesariamente contexto a tu pregunta, ahí evidenció que el banco, al impulso de la inclusión financiera de la ley, pero el banco se venía preparando de mucho antes de este directorio, por suerte, en poder asimilar este volumen tan importante de trabajadores, evidenció que había parte de su rol social que no lo hacía. Trabajadores formales, que no trabajaban con ningún banco, que eligieron al Banco República 250.000. Por no hablar del capítulo pendiente de la pequeña empresa que no encuentra en la sucursal del Banco República el lugar del todo amigable varios días del mes, ¿verdad?, tan cargado del mundo transaccional como para poder tener relación con el banco. Y ese modelo es el que está cambiando necesariamente y donde es necesario que el banco vaya dedicando a sus funcionarios a tareas de mayor valor que aquellas de exclusivamente depósitos y retiros. Todo el tema de atención, asesoramiento, venta, postventa. Entonces, ese es el capítulo fundamental para algo que va en desuso. Yo no hago pronósticos sobre cuánto va a durar o no el efectivo. Nuestros clientes pueden seguir teniendo la ley de inclusión financiera, acceso al efectivo. La ley de inclusión financiera establece 5 retiros gratis. Nosotros le damos 10. Cualquier trabajador que eligió el Banco República no está obligado a trabajar con su tarjeta de débito ni el Librow si quiere el efectivo. Tiene 10 retiros gratis de hasta 30.000 pesos. Dicho ese capítulo, en ese contexto el Banco República está en un conjunto de transformaciones. En algunas cosas hay temas oportuno discutir, que no son nuevos de este directorio, pero el directorio lo reafirma. Cualquier televidente sabe, ¿sí?, que multiplica los puntos de acceso al Banco República con eBrow, con la APP del Brow, con nuestras 131 sucursales y la inversión que cuadruplicamos, la inversión anual en cajeros automáticos y buzoneras propias. Por cada transacción, decíamos, que se hace en corresponsales, hay 3 que se hacen en cajeros automáticos nuestros propios. Usted y dice de esa que manera eso que se dijo no es verdad. Es un camino sin retorno, no lo permiten los clientes, donde estamos en competencia y donde no lo estamos. Después lo otro tiene que ver, el Brow por ley remite parte de sus utilidades, ¿sí?, al Ejecutivo, el Ejecutivo decide qué hace, ¿sí?, y lo que hay un programa muy importante para aquellas localidades, porque no hay que ser egoísta, ¿no? Hay localidades que no solo no tienen una sucursal bancaria, no solo no tienen una sucursal del Brow, no tienen un cajero automático, ni siquiera un corresponsal, no hay ni siquiera un POS, ¿sí?, que dé las tareas corresponsales. Y hay un programa del Ministerio de Economía con OPP, ANDE, que creo que es en esa cosa complicada que usted me pregunta sin dar demasiado contexto, yo doy en contexto. En eso hay un subsidio para llevar, no tiene nada que ver con nosotros, un subsidio para llevar servicios bancarios a través de la forma más sencilla, más simple, que es un POS en un comercio donde algún cliente pueda hacer una extracción o pagar una factura. A nosotros es una excelente oportunidad porque el Brow no va a tener sucursales allí, ni siquiera hay un Red Pago Sunhabitat, ni siquiera hay un almacén con POS. Si ese programa tiene éxito, ojalá que lo tenga por esas poblaciones que no tienen acceso a esos servicios, le va a permitir a un cliente, a alguien ser cliente del Brow. Ahora puedo ser cliente del Brow porque aparte de Internet tengo un lugar donde extraer efectivo. Lo que quiere decir que parte del sindicato lo ve como una crítica, que era lo que yo le preguntaba, es decir, con el Banco República, a través, como dice usted, con sus utilidades, por ley, sí, y a través de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y están detallado de explicar que ameritaba un poco más de contexto, bien, por eso yo hago parte del trabajo de dar contexto. La explicación. Ahora, hay otro tema. Pero es importante, ¿verdad?, instalar en que las instituciones que queremos, seguramente si el Banco República, que orgullosamente cumplió 120 años, llegó hasta aquí, ¿sí?, es porque se fue adaptando a los cambios. Pero adaptarse tiene eso a lo dinosaurio, ¿verdad?, de sobrevivir al deshielo, ¿verdad?, o al avance Y es importante en las empresas públicas que los uruguayos, por suerte, tenemos una vara muy exigente. Hay una discusión política pública donde los uruguayos queremos empresas públicas, pero las queremos rentables. Sí. Y cuando estamos hablando de un banco, doblemente lo queremos rentable. ¿Por qué lo queremos rentable? Porque es además el custodio de los depósitos de gran parte de las empresas y familias uruguayas. Entonces, las discusiones de rentabilidad que no tienen que ver necesariamente con esto, también hay que darlas. Entonces hay que evitar ser egoísta. Los bancarios tenemos que liderar, los bancarios públicos, el Banco República tiene que liderar las transformaciones tecnológicas para ganancia de eficiencia. Hablando de rentabilidad y eficiencia y pensando en los clientes, que típicamente a veces queda por el camino cuando estamos en discusiones internas, que es parte del trabajo. Nosotros tenemos una fuerte predisposición por convicción y por obligación al diálogo. Pero en estos años que el Banco República instaló, lo heredamos, sí, no siempre fue así, de 2005 a la fecha, un banco solvente, porque hizo transformaciones.
el Banco República no solo dio utilidades de esas que hablamos, que se usan por rentas generales a distintos fondos, sino, termino solamente a tu pregunta con esto, sino que, por ejemplo, llevó la tasa, el crédito social, eso que tan común, el crédito al consumo que jubilados y trabajadores tienen, que es el más económico de Plaza, es un producto que nos premia a la clientela con su fidelidad. Ese crédito, en los últimos 10 años, bajó su tasa de interés real, o sea, la tasa después de inflación, en 10 puntos, ¿sí? En 10 puntos porcentuales. Eso tiene que ver con transformaciones, ¿sí? No es un banco pensado en sí mismo, egoísta, sino que tiene que pensar en sus clientes. Y esas transformaciones lo pone al banco en línea con la competencia y le permite avanzar en un servicio fundamental, que es atender a los clientes del Banco República en los lugares donde el Banco República está y donde no está. Respecto al tema del análisis del crédito, el Banco República hizo una licitación, esa tarea la hace la empresa CPA Ferrer, la hace KPMG. La consulta, a ver, porque desde el sindicato que hoy gobierna Banca Oficial y que es más, el 5 de octubre va a haber paralizaciones, hay todo un conjunto de movilizaciones, se critica que el Banco República le haya dado a 2 empresas privadas el análisis del crédito de sus clientes. Bien, es oportuna para... ¿Por qué esa tarea no se hace con los funcionarios del banco y se hace con una empresa privada? Si no es una, son 3 empresas. Sí, una de ellas es KPMG, CPA Ferrer. Sí, y nuevamente, uno puede pensar un banco para los bancarios, un banco para los clientes. ¿Sí? Nosotros somos muy respetuosos de los derechos de los trabajadores y tenemos un diálogo permanente. Estamos un medio en conflicto y hay cosas que se salen de cauce y confiamos que prontamente volverán al cauce. Es una práctica nuevamente común y habitual. Lo difícil es tener que explicarlo, ¿verdad? Un poco de investigación al respecto diría que lo que estamos haciendo en el banco es un poco aburrido de explicar, pero los televidentes seguramente entienden que esto es oportuno. El banco tenía antiguamente dos divisiones en el sentido estricto de la palabra, agro y empresas, 2 partes que duplicaban sus ejecutivos, sus analistas, sus operaciones, su presencia física en las regiones. Eso llevaba a que tenemos un pico de análisis de balances en junio para las empresas agropecuarias y un pico en diciembre, cierre de balances para las empresas comerciales e industriales. Por exigencia del Banco Central, y aparte una muy buena práctica, uno tiene que estudiar los balances de las empresas, pero están concentrados en el tiempo, ¿verdad? Es como la zafra, es prepararse para la temporada. Y el banco tiene un rezago estructural en el análisis de balances, que no solamente era un problema frente al regulador del Banco Central, sino para la propia calidad de las decisiones crediticias que hacía. El banco tiene más de 4.200 empresas medianas y grandes, que hay que obligatoriamente estudiar el balance. Y tiene más de 5.000 pequeñas que no en todos los casos hay que estudiar el balance. Pues se concentraban en el tiempo, ¿sí? Generaba un pico y un atraso estructural en perjuicio de la calidad del análisis en el banco. Entonces, el banco lo que hizo es, ya desde 2013, una práctica de los bancos privados hace más de 20 años, cuando uno tiene una actividad que es un pico que responde a una zafra, no lo hace con recursos propios, porque estaría trasladando una ineficiencia al resto de las líneas productivas del banco y a sus costos. Entonces, lo que el banco hace por licitación, terceriza correctamente el estudio del análisis para cumplir con el pilar financiero de la norma 3.8 del Banco Central en empresas que hacen la parte más chiquita de aquellas empresas que representan mucho trabajo y menor porción del crédito. De ninguna manera, entonces el banco hace estudio de balances, mucho más de los que manda hacer afuera. Estamos tratando de mejorar nuestra productividad. Hicimos medidas internas resistidas por parte de los funcionarios. Yo creo que genuinamente porque uno cambia prácticas de 30, 40 años de trabajo, que es para mejorar la productividad. Unificamos agro con empresas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos un pico de actividad en agro, los de empresas no tenían tanto estudio de balance para hacer, los analistas, y ahora lo pueden hacer intercambiado. Eso generó resistencias. Entonces, para terminar su pregunta, los funcionarios dicen, esa tercerización, nos acusan de baja productividad, ¿tienen baja productividad? Solamente, sí, pero no es culpa de ellos. Ahí hay una transformación interna. Pero una cosa importante cuando uno habla de tercerizar, no tercerizar. Mantenemos los servicios propios, responde a un problema que es la forma eficiente de hacerlo, porque no voy a tener un conjunto de contadores dimensionado para el pico de la actividad, y además, y ahí sí están las inexactitudes, con mezcla de denuncias y demás, el banco no terceriza la decisión de crédito.
¿correcto? Es el análisis de balance. Las decisiones de crédito del banco son exclusivas del banco y de sus organismos. Es parte del análisis de la información. Entonces, ahí lo importante es que el banco dé respuestas. En todos estos aspectos, uno diría, bueno, hay un rezago. Pasó, las empresas públicas uruguayas pasaron que venían con un rezago de inversión. El Banco de República está ingresando personal, haciendo transformaciones propias en aras de la eficiencia. Este es un perfecto caso al que usted planteaba, precisamente por los atrasos estructurales. Es muy fácil echarle la culpa a los trabajadores. Y sería injusto. Por el atraso en el análisis de los balances, no solo el banco en 2013 dispuso empezar a hacer como hacían los bancos privados para atender el pico y mitigar los atrasos, apoyarse en el análisis, no en la resolución de crédito de ninguna manera, en el análisis en empresas privadas, sino que unificó agro con empresas. Y al unificar agro con empresas mejoramos la productividad. Los cambios internos. CPA Ferrer paga salarios a estudiantes que son los que hacen el trabajo muy precarios, de 15.000 pesos, 20.000 pesos. Claro, evidentemente un funcionario bancario cobra salarios muy superiores a esos. Ahí tocamos un tema muy sensible. Muchas veces se acusa al Banco República de remunerar muy bien a sus trabajadores bancarios. Nosotros no adherimos, ¿sí?, a pensar que la solución pasa porque los bancarios ganen menos. Lo que nosotros queremos es que los bancarios hagan tareas de un valor agregado que justifique las buenas remuneraciones. Y es muy común encontrar remuneraciones de mercado, muy común, ¿sí?, por debajo de las remuneraciones bancarias. Y por eso cuando hacemos concursos, por suerte, podemos ser muy exigentes y atraer a los mejores que quieran ingresar al Banco República, que le da una opción de buena remuneración y de carrera. Antes estaba la carrera bancaria, ¿sí? La carrera bancaria pensado como algo por antigüedad. Nosotros identificamos en estas transformaciones que tiene que ver con medidas de eficiencia, que generan resistencias internas sindicales, coyunturales, pero también genuinas preocupaciones de los trabajadores bancarios, como esto que muy pegado a la agenda gremial, coyuntural, usted me estaba preguntando, y que todo tiene explicación. Lo que estamos tratando de hacer, esa transformación, es que las sucursales, que emplean 2.000 de nuestros 4.000 trabajadores, si continuaran ancladas en ese banco egoísta, antiguo, de 1 a 6 presencial, de lunes a viernes, es muy ligado a la actividad de retiros y extracciones, que claramente a precios de mercado se hacen más bajas y sobre todo que es el motor de la decisión del banco desde el 2002 para acá, ¿sí?, desde el 2002 para acá, en forma creciente, es que nos permite llegar a lugares que no llegamos. Bueno, la idea nuestra es transformar, no es idea nuestra, nosotros vamos implementando un plan, pero la compartimos y la vamos a defender, ¿sí?, es la razón por la que estamos hoy de mañana acá, entre otras, es que el volver a nuestras sucursales en lugares más amigables. ¿Para qué? Para cuando uno va a una sucursal porque necesita un trabajador bancario insustituible por ninguna máquina y no lo puede hacer por internet, ¿verdad? Asesoramiento, venta, postventa, un reclamo, necesito hablar con alguien y sobre todo esa relación comercial que es la que presencial, insustituible, que ha inhibido y es parte del escalón siguiente que le toca recorrer al Banco República en el cometido de su rol social, sin abandonar ninguno de los que ha hecho, porque repasábamos que no se retira de ninguna sucursal del interior, es que nuestras sucursales están vinculadas a un negocio arcaico, ¿sí?, y del efectivo, ¿verdad? Tener que ir al banco para retirar o tener que ir al banco a depositar. Hoy se hace por internet, hoy se hace en cajeros automáticos, hoy se hace en lugares donde no hay bancos, corresponsales. Era muy común que uno para depositar, transferir dinero de un banco al otro, iba a un banco, ¿sí?, hacía la cola, retiraba, cruzaba la calle, ¿sí?, y depositaba en otro banco en aquellos lugares donde tiene suerte de tener dos bancos. Entonces, terminando con este aspecto, esta transformación es fundamental para posibilidades de carrera, ¿sí?, posibilidades de carrera. Nosotros necesitamos incrementar la cantidad de empresas pequeñas y microempresas clientes del Banco República, que siendo un banco como es, con el rol que tiene para cumplir, hoy tiene un pendiente, que es incrementar la cantidad de clientes de pequeñas empresas, que no es porque el Banco República no los ambicione, es porque no estaba preparado para la relación comercial adecuada que permita, en el horario de 1 a 6, con sucursales algunos días del mes vinculados a los días de pago, repletas de gente, con nuestros funcionarios dedicándose a cosas de bajo valor agregado cuando están capacitados para dar este paso adelante en el cumplimiento de nuestro rol social. ¿Cómo se sale del conflicto? Porque bueno, AEBU Banca Oficial ingresa en una etapa de no hacer horas extras, de paralizar, de poner una carpa, de paralizar. Ahí hay algunas partes importantes. Por convicción
Y en cierta medida por obligación, pero sobre todo por convicción, nosotros tenemos los canales de diálogos todos abiertos. Nuestra preocupación mayor es el cliente. Estas medidas que usted repasaba del volante gremial nos preocupan que puedan tener repercusión sobre el cliente, lo cual nos refuerza el tema del diálogo, pero tenemos la firme convicción de que si el Banco República llegó a 120 años es por otros, en nuestra misma responsabilidad, llevaron los procesos adelante de transformación de una empresa que tiene la obligación de ser eficiente, cumplir con su rol social y eso hacer transformaciones que despiertan preocupaciones genuinas. Repasándolo, ¿verdad? El banco no elimina el acceso al efectivo, nuestros clientes no están obligados en pasarse a las nuevas tecnologías, lo demandan. El que está obligado es el banco en ofrecerlo, por la competencia y por los clientes que no quieren para hacer sus transacciones, y son cada vez más clientes, tener que ir a hacer cola en una sucursal bancaria. Entonces, este proceso de transformación es clave y a su vez no es el objetivo, pero es el resultado, son oportunidades de realización de carrera en el Banco República para cientos de jóvenes que van a seguir entrando en los próximos años.